Buenos días, mi nombre es Daniel Jaures y junto con mi compañero Jesús Bielma vamos a hablarles sobre lo que son los procesos recursivos y los registros. Para entender lo que es la recursión, la recursividad, es un tema, una definición muy sencilla pero quizás un poco tediosa de entender, ya que se habla de la forma en la que se especifica un proceso mediante su propia definición. El tema de recursión tiende a entrar mucho en términos de autorreferencialidad o, en otras palabras, construcción de un tipo a base de ese mismo tipo. Para un mayor ejemplo, un ejemplo mucho más sencillo, se habla, por ejemplo, de una función llamada, sea esta n, y esa función es dividida en dos instancias más pequeñas. Esta función es dividida en dos instancias más pequeñas. Entonces, estas instancias más pequeñas son mucho más fáciles de ordenar, por lo que se ordenan. Y una vez ordenadas, lo que se hace es fusionarlas. Este tipo de proceso más sencillo, quizás un poco, que podemos razonarlo por un tema de inducción, se le conoce como caso base, que es utilizar una función que anteriormente ya estaba ordenada y dividirla en dos funciones, fusionarla y ordenarla de igual manera. En programación también se logra utilizar mucho esto y es lo que se le conoce también un poco en el tema de humor, en lo que en programación se le conoce como divide y vencerás, que también es el núcleo de muchos algoritmos actualmente importantísimos. De las implementaciones podemos hablar, por ejemplo, de la implementación con C. Podemos también hablar de la implementación con C++. Podemos también hablar de implementación con Python e implementación con Pascal. Ahora lo dejo con mi compañero Jesús Bielma. Buenas, mi nombre es Jesús Bielma y continuando con los temas propuestos para el lenguaje de programación 1, yo les voy a hablar acerca de lo que son los registros y los archivos. Comenzando por los registros. Un registro en lenguaje en la programación no es más que un tipo de dato estructurado que está formado por elementos pertenecientes a una misma estructura. Dichos elementos se les denominan campos y a su vez estos campos están formados por datos elementales como valores reales, enteros o caracteres. Incluso podrían bien estar formados por otros tipos de datos estructurados. Un ejemplo para comprender esta definición sobre lo que son los registros, bien podría ser si estamos planteándonos trabajar con un registro de canciones, por ejemplo, los campos, dicho antes, los elementos, tienen que mantener una misma estructura en común. Supongamos que nuestros elementos, es decir, nuestros campos de información, son cada una de las canciones que vamos a agregar a nuestro registro. Todas comparten en común la misma estructura. ¿Qué quiere decir? No es que todas se tengan que llamar igual, sino que simplemente todas cuentan con un título, un artista, un género, un año y entre otras características que son entonces estas cualidades de estructura que tienen en común, que nosotros iremos definiendo en distintos parámetros. Dicho esto, vamos a hablar entonces sobre cómo declaramos a los registros, cómo declaramos entonces un registro. En pantalla justo ahora van a ver el ejemplo y como pueden ver tenemos la siguiente estructura básica, donde struct es una palabra reservada del lenguaje C o C++ que nos indica la composición de una estructura. Luego tenemos al nombre de la estructura, que es aquel que obviamente pues nos asignará el nombre de la estructura. Lo que escribamos en ese campo será el nombre que le demos a la estructura que estamos creando. Finalmente pues tenemos el campo /miembro estructura, que son todos los tipos de datos que contienen a esto se les podrá llamar campo o miembro. Ahora bien, es importante conocer diversos tipos de datos para así poder declarar correctamente los registros. Esto ya es un poco como para ampliar un poco más el contenido, pero es importante conocerlo. Si estás iniciando en programación,
te vendrá muy bien. Algunos de los datos más usados para el lenguaje C o C++, en este caso, serían los siguientes cuatro, unos que son los más utilizados. Como primer lugar tenemos al char, quien representa o contiene un solo carácter. Esto es lo que puede almacenar este tipo de datos. Seguido de este tenemos al int, quien declara una variable de tipo entero, es decir, que dentro de él se pueden almacenar solo números enteros, tanto como caracteres positivos o negativos. Luego, seguido de esto, tenemos el float o float, quien almacena números en formato de coma flotante. Esto es, que contiene un valor de mantista y de otro exponente. Dicho de otro modo, para simplificar, esto quiere decir que el float o float se encarga de poder codificar aquellos números que contienen decimales. Por último, tenemos el tipo nodo, quien nos indica una estructura de datos que puede contener tanto datos básicos como datos creados por nosotros. Este último es el que podríamos llegar a necesitar o a utilizar aún más, aparte del int y el float, durante la creación de nuestro registro o archivo de registro. Dicho esto, continuamos entonces a hablar un poco acerca de los tipos de registro. Existen dos tipos de registros esenciales. El primero es el tipo de registro de longitud fija, que como su nombre lo indica, es aquel que tiene un parámetro definido, un tamaño definido entre caracteres, bytes y su contenido en sí. Es decir, que tanto su número de caracteres como el número de bytes está limitado. Este tipo de registro se utiliza para cualidades específicas, ya que, como bien dije, está limitado, así que para algunos casos específicos no nos vendrá bien utilizar este tipo de registro, sino otro del que les hablaré ahora mismo. Seguido de este registro, el segundo tipo de registro con el que nos podemos encontrar es el tipo de registro denominado de longitud variable, que a diferencia del anterior, este nos permite que el tamaño o la longitud que ocupa en caracteres, en bytes, pueda ir variando dependiendo del contenido de los campos que se encuentran dentro del registro, es decir, la información se va expandiendo. Esto es importante porque si estamos trabajando con registros para bases de datos, tipo, un ejemplo sería trabajar con una base de datos de estudiantes, una clase de estudiantes, y entonces tenemos todos los nombres de los estudiantes en diferentes campos para un registro estudiantil. Entonces se tendrá que cada estudiante pues tiene un nombre distinto y cada nombre ocupa un número de caracteres. Justo ahora en pantalla estarán viendo un ejemplo de esto, donde mi nombre Jesús ocupa tan solo 4 caracteres, mientras que el nombre Leonardo ocupa más de esto. Es por esto que es importante tener en cuenta el tipo de registro a utilizar, y si se quiere utilizar el tipo de registro anterior, también se puede. Y la solución a esto sería determinar un número de caracteres específico donde todo nuestro registro se mantenga de una misma forma. ¿Qué quiere decirnos esto? Pues como están viendo en el ejemplo en pantalla, he agregado distintos espacios conforme a las líneas de campos, que en este caso una sola línea es un campo de información de un estudiante. Entonces, teniendo estas líneas de campo definidas de esta forma, si yo agrego espacios, todas las líneas me van a medir lo mismo. En este caso yo he determinado que la línea tenga 46 caracteres. Bien, dicho esto, debemos continuar entonces a hablar acerca de los archivos. Los archivos, o también denominados ficheros, son aquellos archivos que contienen bytes de información en registros que están relacionados entre sí, contienen una información similar o una estructura similar entre sí. También mantienen en común la organización
y mayormente pues son de peso similar. El peso es similar. Esto más que todo se va a ver cuando se está trabajando con un registro que finalmente va a estar incorporado en un hardware. Tal es el caso de la BIOS, que incorpora bases de datos con información en binario, información muy reducida. Y esta información contiene un tamaño específico, una estructura específica y una organización específica. Es allí donde estaríamos hablando entonces de los archivos, que son el fichero de registro de información en bytes organizada en común. Ahora bien, esto siempre se ve organizado para un mismo fin, para un mismo propósito que vayan en común. Por ejemplo, el archivo de una empresa posee un conjunto de registro de los trabajadores. Justo ahora están viendo el ejemplo en pantalla. Y estos, por su parte, contienen campos con los datos respectivos de cada trabajador. Como pueden ver acá. También en la informática, un registro es una colección de datos de información o bytes de información que se encuentran dentro de un hardware, como les decía antes. Este tipo de archivo puede ser reservado, modificado o borrado a su uso posterior de la creación del mismo, y poseen diferentes campos o elementos, como lo son el nombre, la descripción del tipo de archivo, entre otros. Ahora pasamos a hablar sobre el tipo de archivo, que nuevamente tan solo existen dos y son de vital importancia. Nuevamente estarán viendo un ejemplo en pantalla para comprender mejor la definición. El primer tipo de archivo con el que nos vamos a encontrar es el archivo de acceso secuencial, que implica un acceso siguiendo el orden de almacenamiento de su registro, o bien, es decir, que sigue un orden de uno tras otro. ¿Qué quiere decirnos esto? Para simplificar, que el tipo de archivo de acceso secuencial es aquel en donde la lectura de este registro se hará de manera consecutiva. Ejemplo, si yo tengo un registro, una base de datos, nuevamente, en este caso, no sé, un producto de una empresa. Si yo tengo 10 productos, asumo yo que tengo 10 productos y yo quiero determinar cuál es el producto que se encuentra en la posición 7 o en la línea 7, por así decirlo, tendría que primero pasar por los 6 antecedentes antes de llegar a la posición 7, dificultando así algunas tareas. Es por esto que este tipo de acceso se utiliza para archivos muy reducidos o donde no se requiera la búsqueda de información en sí. Seguido de esto nos encontramos con, digamos que lo inverso a lo que les acabo de explicar, y es el tipo de acceso directo. El tipo de acceso directo es aquel que implica el acceso a un registro determinado y específico del archivo sin tener que pasar por los otros. Esto nos viene muy bien para trabajar con bases de datos, ya que si trabajamos con base de datos y tenemos una base de datos muy extensa de 1500 o más campos o más campos de información, se nos hará imposible utilizar el tipo de acceso secuencial, porque tendremos que ir de uno en uno y no hay forma de saltárselo. Sí que existen algunos trucos para hacer esta tarea un poquito más automatizada, pero por la definición de la estructura y de la palabra en sí, no se puede. Por ende, ya existe este otro tipo de archivo, el cual nos permite un acceso más directo, o el acceso directo en sí, donde podremos determinar a través del código a qué línea queremos llegar en específico, y así ir directo a la línea donde se encuentra el campo de información que vamos a modificar o que queríamos chequear. Dicho esto, espero que les haya gustado la exposición. Muchas gracias por su atención.